Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a Carlos Enrique y al Consejo de la Agencia por la invitación a participar del evento. En general para mí es un disfrute, un gusto tener la oportunidad de compartir reflexión en este tipo de eventos. Y bueno, espero que lo que pueda decirles ayude a pensar un poquito en el contexto que fue lo que se me solicitó y que es el título de la presentación de cómo equilibrar propósitos en los sistemas de evaluación externa, ¿verdad? Yo diría que Chile, y yo vengo de Uruguay, hemos tenido como caminos bastante disímiles, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, no hay camino perfecto. Chile tiene una tradición más de uso de las evaluaciones externas para fines de rendición de cuentas y para responsabilización pública de las escuelas. Uruguay tiene más una experiencia de uso más reservado de las evaluaciones externas para uso dentro de las escuelas y sin exposición pública. También ha tenido sus debilidades, porque hay muchas escuelas que uno no las mueve con eso. Y entonces un poco el sentido de la exposición es pensar un poco con ustedes y ayudar a pensar esto de cómo pensar esta otra dimensión formativa de la evaluación. Y para eso, lo primero para mí que es una reflexión, sobre todo, yo tengo formación como profesor de filosofía por un lado, como sociólogo por otra, y después me fui especializando en evaluación. Nunca me formé por las dudas explícitamente en evaluación. Los sociólogos de las organizaciones, los sociólogos franceses, sobre todo Crozier y Friedberg, muestran dos cuestiones centrales al problema del cambio y al problema de las políticas públicas que están por detrás de todo este tema de las evaluaciones, que son muy importantes. El primer problema es cómo hace una organización para alinear sus propósitos y los propósitos de sus integrantes. Friedberg y Crozier siempre dicen, ninguna organización funciona exclusivamente en base a los reglamentos y a las normas, siempre necesita de la colaboración de los individuos. Y por algo existe en el mundo sindical la expresión trabajo a reglamento. Trabajo a reglamento quiere decir voy a hacer estrictamente lo que estoy obligado y no voy a hacer una sola cosa más. Y ninguna organización funciona si todo el mundo trabaja a reglamento. Uno necesita siempre la colaboración, el aporte de los integrantes de la organización, y para eso un problema clave de la conducción es cómo hago para alinear lo que las personas persiguen en sus vidas personales con los propósitos de la organización. Toda persona, y uno de los errores que a veces cometemos en términos de política pública es asumir que el único incentivo de las personas es el económico. La gente en realidad trabaja por muchos motivos, trabaja para ganarse la vida, por supuesto, pero trabaja por otros objetivos que tienen que ver con crecer profesionalmente, que tienen que ver con compartir un espacio agradable y de disfrute de su vida con otros. Y entonces una de las claves para liderar un proceso de cambio es cómo hago que, siguiendo esos objetivos personales, los individuos contribuyan también a los propósitos o a los objetivos de la organización. Entonces ahí tengo un problema, ¿cómo hago alineamientos de esas dos cosas? Y muchas veces esto requiere poner ciertas exigencias que motiven a las personas a buscar sus objetivos, aportando a los objetivos de la organización. Del otro lado, la otra cara es que para hacer eso necesito además construir capacidades. El problema es que muchas veces cuando pongo exigencias externas, no resuelvo el problema de cómo ayudo a las personas a hacer las cosas de otra manera. Dicho en términos de pruebas externas, cuando le digo a una escuela en qué lugar está en el ranking o en qué nivel de desempeño están sus estudiantes, eso solo no contribuye a que la escuela sepa cómo puede hacer las cosas de otra manera y cómo puede resolver las insuficiencias que haya mostrado la evaluación. Y por eso es muy importante tener esta segunda cuestión. En política pública tengo que pensar cómo coloco los incentivos adecuados, pero tengo que pensar siempre también cómo construyo capacidades. Y Friedberg tiene esa frasecita que está allí abajo que me parece muy inteligente. Él dice, la inversión en recursos humanos es la más difícil de todas. Es muy difícil
construir capacidades. El mundo está lleno de cursos de capacitación y la gente sale y sigue haciendo lo que hacía siempre. O sea, es muy difícil tener una buena política de construcción de capacidades. La más difícil de hacer, pero dice, en caso de éxito es la más redituable, aunque lleve tiempo y no se puedan esperar resultados inmediatos. O sea, él hace esta reflexión hablando del Estado francés y de la burocracia francesa y diciendo, uno de los problemas que tenemos en el Estado francés, esto es de algunos años atrás, es la de que no tenemos una buena política para desarrollar los recursos humanos del propio Estado. En el caso de, trasladado al tema que nos ocupa, en general en América Latina no tenemos buenas políticas para desarrollar la capacidad profesional de nuestros cuerpos docentes. Y entonces creo que ese es el otro punto, no solo, o sea, cómo coloco incentivos para que los docentes hagan mejor su trabajo, la otra pata, cómo hago para construir capacidades y para ayudar a desarrollar las capacidades del elenco, del cuerpo docente que tengo, porque dice Friedberg también, la capacidad humana es extensible, se puede expandir, pero también se queda, o sea, se va mediocrizando si uno no invierte en ella. Por eso, en términos de política educativa, siempre hay una tensión latente que uno tiene que resolver entre estos dos polos, el de la exigencia y el apoyo. Este tipo de reflexión la hizo en su momento en el Reino Unido Tony Blair cuando asumió el gobierno. Ellos venían en el Reino Unido de muchos años de mucha apuesta a levantar las exigencias sobre las escuelas y sobre los docentes, mano dura con las escuelas, pero muy poco apoyo. Y eso lo que generó fue mucha resistencia y poco cambio. Y Tony Blair decía, hay que dar mucha exigencia, pero también mucho apoyo. Entonces, si uno pone eso en un eje, en dos ejes, uno dice, bueno, uno puede tener políticas que exigen mucho, pero apoyan poco, y en general cuando uno hace eso, en general recoge resistencia y poco cambio en algunos, pero la mayor parte no sabe cómo hacer las cosas distintas. En muchos países de América Latina tenemos poca exigencia y pocos apoyos. Bueno, es inercia, ¿verdad? El sistema navega a su propio ritmo. Muchas veces tenemos muchos apoyos, pero no tenemos exigencia, y esa es como la contracara de lo anterior. Cuando uno pone mucho apoyo, pero no pone exigencias claras, en general lo que ocurre es que eso solo funciona con los que ya están motivados, o sea, los que ya tienen motivación aprovechan los apoyos, o los que ya tienen capacidad, pero donde no la hay, pues el apoyo no es utilizado o aprovechado. Nos pasa, por ejemplo, en uno de los programas emblemáticos en Uruguay, que es el Plan Ceibal, que ha consistido en darle un computador personal sencillito a cada niño. Eso ya está en toda la escuela primaria, en toda la media básica, o sea, de 1º a 9º grado. Pero el uso difiere y el aprovechamiento de la herramienta difiere mucho de acuerdo a la calidad y a la calidad de la comunidad escolar. Hay escuelas que hacen maravillas con eso y hay escuelas que lo usan o directamente no lo usan, siguen trabajando de un modo muy tradicional. Más allá que la política en sí misma es una política de inclusión por el mero hecho de que le da a los niños y a las familias la posibilidad de acceso a las redes sociales, a Internet, a todo lo que es el mundo del conocimiento de hoy. Por eso uno tiene que ver cómo combina una política virtuosa, digamos, una política que combina adecuadamente altas exigencias y altos apoyos. Detrás de esto, a mí siempre me gusta hacer esta breve reflexión, los seres humanos hay una contradicción inherente al ser humano y a las instituciones. Todos necesitamos tener alguna forma de exigencia interna y alguna de exigencia externa y alguna forma de apoyo o motivación, ¿verdad? Cuando uno educa a un niño pequeño, uno no puede educar a un niño estrictamente poniéndole reglas y exigencias, se hace esto no se hace, sino que tiene que darle espacio de crecimiento. Tampoco uno educa bien a un niño si simplemente lo deja seguir sus motivaciones, sus caprichos, y nunca tiene límites y nunca donde todo vale. Los psicólogos, tal vez haya algunos en la sala, dicen para que haya proceso tiene que haber un encuadre. Entonces uno tiene que colocar un encuadre para que pueda haber un proceso personal o un proceso grupal. Entonces uno tiene que ver cómo combina estas dos cosas que son como el yin y el yang, ¿verdad? El tener una estructura externa que me obliga y que me encuadra,
Y dentro de esa estructura tiene que haber espacio para el crecimiento personal y para el desarrollo de las personas. En este contexto de reflexiones que me interesa colocar el tema de la evaluación, y ahora sí entro al tema, y mostrar que en el fondo, cuando hablamos de evaluación, hablamos de dos cosas que pueden estar relacionadas, pero que en sí mismas tienen lógicas y propósitos diferentes, y que a mí el término sumativo no me entusiasma, pero lo voy a utilizar porque es el que vi que están utilizando mucho en los documentos y viene de una tradición ya en términos de evaluación. Y entonces lo que interesa es percibir que hay dos procesos. Hay un proceso de evaluación que tiene que ver con establecer exigencias y establecer incentivos externos, que es lo que solemos denominar evaluación sumativa, que dentro del aula es la evaluación que hace el docente cuando califica al estudiante y cuando toma decisiones que dicen este estudiante aprueba y este no aprueba. El docente está dando cuentas públicas de que el alumno logró ciertos aprendizajes que son exigibles en el curso, está respondiendo y colocándole al estudiante una exigencia externa. Cuando uno pasa al plano de las escuelas, allí es evaluación sumativa todo aquello que implica de algún modo categorizar públicamente una escuela y decir esta escuela está aquí o está en este lugar en el ranking o está en tal nivel de desempeño, o en el caso de la educación terciaria cuando uno hace una acreditación. Y en el caso de los docentes, cuando la evaluación también está dirigida a colocar al docente en una categoría o cuando tiene consecuencias sobre sus remuneraciones, etc. O sea, todas estas formas distintas de evaluación que llamaríamos sumativas, lo que tienen en común es que tienen algún tipo de consecuencia directa y que de algún modo me obligan a hacer determinadas cosas y que van en la línea de la primera de las cosas que planteaba hoy, ¿verdad? Exigencias externas que buscan alinear el comportamiento y los objetivos de las personas con los objetivos de la organización. Al mismo tiempo, hay otros procesos de evaluación que van en una dinámica diferente, que no tienen como propósito tener una consecuencia directa para la persona, sino que apuestan más a su desarrollo y a su crecimiento personal. Es la evaluación que el docente hace de tipo formativo dentro del aula, que está orientada más a favorecer al aprendizaje del estudiante que a valorarlo, o a calificarlo de algún modo, o a certificar que ha conseguido algo. Lo mismo con las escuelas, uno puede tener la evaluación externa, se puede usar, o la supervisión, hay distintos mecanismos que apuntan más a ayudar a la escuela a desarrollar su trabajo y no a calificarla o a ubicarla en una categoría. Y lo mismo pasa en el plano de los docentes. Yo puedo visitar al docente en el aula simplemente para acompañar su trabajo, para ayudarlo a mejorar, no necesariamente, sin que eso tenga ninguna consecuencia para su carrera. Me interesa destacar esto, que tienen lógicas distintas, que tienen que estar alineadas, pero que no hay que confundirlas, y que la diferencia entre ambas tiene que ver con su finalidad y con el tipo de consecuencias, y que las dos tienen riesgos y tienen efectos no deseados, es decir, no hay una alternativa, no es una cuestión de optar entre una y otra, uno necesita las dos cosas. La evaluación que tiene consecuencias, la ventaja que tiene es que genera una motivación directa para actuar con relación a lo que está siendo evaluado, ¿sí? Si a mí como escuela me dicen, de acuerdo al puntaje que tengan tus niños en la prueba CIMSE, vas a aparecer en la prensa en tal lugar o vas a recibir tales o cuales tipos de recursos, eso genera un incentivo inmediato para que yo de algún modo trate de lograr un mejor resultado. Pero la debilidad del enfoque es que muchas veces el esfuerzo se queda en mejorar el indicador y no mejorar propiamente la calidad del trabajo. Y muchas veces la escuela no sabe cómo hacer las cosas de otro modo. Hay un proverbio chino que dice, cuando el sabio señala a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Y eso es lo que hacemos muchas veces con las evaluaciones. O sea, nos quedamos con que el objetivo deja de ser ofrecer una educación de mejor calidad y el objetivo pasa a ser mejorar un puntaje en las pruebas PISA o en el CIMSE. Y ese es uno de los riesgos de las pruebas con altas consecuencias.
la evaluación formativa que apuesta al desarrollo de capacidades de las personas puede producir un cambio más profundo, pero el problema que tiene es el opuesto, ¿verdad? Si no hay un incentivo externo, mucha gente no se ve motivada o inducida a cambiar, no hay que ser, yo no, por lo menos evito ser demasiado romántico o rusoniano en el sentido que todo el mundo espontáneamente quiere mejorar y hacer bien las cosas. Todos necesitamos exigencias externas. Basta pensar, por ejemplo, lo que es hacer una maestría. Si uno no tuviera, estoy seguro por mi trabajo con estudiantes, si uno no tuviera un plazo y una exigencia externa para terminar una tesis, la mayor parte de las personas que hacen maestrías nunca la terminarían. Por más que están motivados y están interesados, pero necesitamos esa exigencia externa. El problema hay un problema cuando uno combina las dos cosas en un solo acto. Por eso yo insisto mucho en que, si bien tienen que estar alineadas, los dispositivos son diferentes. Y es complicado cuando uno pone en la misma evaluación los dos tipos de finalidades. Y yo pongo mucho el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay seguimos teniendo supervisores que visitan a los maestros en el aula, sobre todo en la educación primaria. Y un problema que tenemos es que el supervisor, por un lado, va a orientar y acompañar al maestro, y va con la intención de ayudarlo a hacer mejor su trabajo. Pero al mismo tiempo, por reglamento, el mismo inspector, en la misma visita, al final le tiene que poner un puntaje al maestro, y ese puntaje después afecta la carrera del maestro. Entonces, al poner las dos finalidades en la misma evaluación, a uno, docente, lo colocan en una situación de tensión, de cierta esquizofrenia, ¿verdad? Porque por un lado, si a mí me vienen a ver para ayudarme, ok, pues voy a mostrar mis dificultades, mis problemas, lo que no sé hacer. Ahora, si me van a calificar, voy a tratar de no mostrar puntos débiles y hacer lo mejor posible. Yo siempre relato, cuando hace muchos años ya, cuando yo estudié para ser profesor, teníamos una profesora de didáctica que nos decía: muchachos, ustedes nunca escriban en la libreta es el cuaderno del profesor donde va registrando cada día lo que hace en el aula, nunca escriban lo que hicieron la última clase, porque si llegan a tener una inspección, ustedes pueden repetir, volver a dar la clase que dieron la última vez, y les va a ir mucho mejor, porque los estudiantes van a saber el tema, van a participar, etc. Entonces, ya sí nos estaban enseñando a armar una pequeña obra de teatro para el supervisor. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando en el mismo acto de evaluación están en juego las dos cosas, una finalidad de acompañamiento de tipo formativo y una finalidad de certificación o de consecuencias fuertes, siempre consecuencias fuertes matan. Evaluación sumativa mata evaluación formativa, indefectiblemente. Cuando al alumno, que es un defecto que tenemos los docentes, decimos que lo más importante es la evaluación formativa, pero calificamos todo el tiempo, a todo le ponemos nota, a todo le ponemos puntos. El alumno que aprende, lo que importa es la nota, deme la nota y después cuando usted me quiera explicar cuál es lo que había detrás de la prueba, etcétera, ya no quiero saber la nota. Ok, y aquí me detengo un minuto para con la imagen de los deportes para captar mejor esta idea de la diferencia entre las dos cosas. Acá tenemos varias disciplinas deportivas, la maratón, que es una disciplina muy, muy bonita, me gusta mucho porque en general la gente no compite para ganar, yo suelo correr medias maratones, y en general uno corre para terminar primero, para llegar, segundo, para disfrutar, y tercero, si es posible, para mejorar con relación a uno mismo. Pero en general los que corren para ganar, de los 5.000, 10.000 corredores, son 20, los de élite. El resto, nadie va a llegar al podio ni va a estar en los primeros. Pero es muy interesante la imagen como metáfora de lo que pasa con los rankings de escuelas. En general, cuando uno hace un ranking de escuelas o un ranking de PISA, la mayor parte de los países sabemos que no vamos a estar nunca en el primer lugar de PISA, por lo menos durante muchas décadas. Pero sí nos interesa mejorar con respecto a nosotros mismos. A veces ni siquiera nos interesa ganarle al compañero. Ok. Dos disciplinas de maratón y salto en altura.
estas dos disciplinas lo que tienen en común es que el resultado es objetivo, entre comillas. El resultado de la maratón es cuánto tiempo pusiste en correr tus 42 kilómetros. El resultado del salto en altura, pues la altura de la barra, ¿verdad? 2,20 metros, 2,30 metros. Las otras dos disciplinas, la gimnasia artística, el salto sincronizado, en realidad no tienen una medida natural, sino que el resultado es el resultado de una valoración subjetiva que hace un grupo de jueces, que es algo que nos pasa muchas veces en educación. Hay muchos desempeños de los estudiantes de los que no podemos tener una medición numérica, sino que dependen de una apreciación subjetiva. Y para esas, claro, lo que tienen estas disciplinas es que, primero, hay una serie de aspectos claramente definidos de qué es lo que van a tener en cuenta. O sea, la evaluación del desempeño en gimnasia olímpica, en el salto sincronizado, no es simplemente lo que le gustó o qué tanto le gustó al juez y pone un punto así arbitrariamente, sino que hay una evaluación subjetiva que está basada en estándares, en una descripción de qué es lo que se espera, en explícitos. Y por otro lado hay una serie de mecanismos para evitar los sesgos. Uno de los más interesantes en términos estadísticos es que de la totalidad de jueces siempre, para calcular el promedio que se le asigna al competidor, se eliminan las colas, se elimina el peor puntaje y el mejor puntaje para evitar que un juez pueda favorecer excesivamente a uno o a otro. Pero están las dos cosas. Ahora bien, detrás de estas disciplinas están los dos tipos de evaluaciones con dos finalidades distintas que responden a preguntas diferentes. Hay una pregunta que es: ¿quién gana? ¿O qué tanto mejoré con respecto a la vez anterior? Y ahí tengo un dato. El dato es: corrí el maratón en 4 horas 20 y la vez pasada lo había corrido en 4 horas 30, mejoré 10 minutos. Salté 2.30, la vez pasada salté 2.20, mi propósito es llegar a saltar 2.40, o logré 9.678, vieron los puntajes que dan en los Juegos Olímpicos. Ese juicio de valor, esa evaluación, tiene una finalidad vinculada a la competencia. Pero lo importante que hay que darse cuenta es que ese dato no es la evaluación formativa, o sea, no me dice nada para mejorar, o me dice algo muy pequeño. ¿Sí? Si a mí nuestros sistemas de evaluación externa muchas veces son el equivalente a que uno le dijera a la chica que está saltando aquí en altura: saltaste 2.20, saltaste 2.30, saltaste 2.25, mejoraste 10 centímetros, mejoraste 15. Ese es el feedback que le damos a las escuelas cuando les devolvemos su puntaje promedio: 258, 60% de estudiantes en nivel satisfactorio. Ok, es un dato, pero con ese dato yo no sé cómo mejorar. Si quiero mejorar, hay otro proceso de evaluación que lo hace el entrenador y que requiere observación y que requiere acompañamiento. En cada una de estas disciplinas, en general, vuelvo al caso del salto, el entrenador de la chica observa una cantidad de cosas, desde cómo arranca la carrera, en qué momento pica, cómo pone las piernas a la hora de saltar. Entonces, hay otra evaluación que tiene que ver con cómo mejorar, que implica mirar el desempeño. Y en muchos de estos casos hay evaluación colaborativa, ¿verdad? Cuando uno corre maratones, en general aprende del entrenador, aprende de los compañeros, intercambia información. Por ejemplo, una de las cosas típicas, a mí me pasa corriendo, yo ya tengo mis años, voy a un grupo de corredores con gente más joven, en general corren muy más rápido que yo. Pero en las carreras largas a veces corro más que ellos. ¿Por qué? Porque salgo mucho más despacio. Los muchachos jóvenes salen corriendo rápidamente y claro, cuando corres 21 kilómetros, a los 10, 15 kilómetros empiezas a sentir en el cuerpo. Y una de las claves o de la sabiduría de la maratón es que hay que empezar por debajo del ritmo y guardar la reserva para los últimos kilómetros. Estas son cosas que se aprenden en el intercambio con los otros o en el diálogo con un entrenador. No me lo da el resultado de la carrera ni el tiempo. Entonces,
muchos de nuestros sistemas de evaluación externa funcionan de ese modo, funcionan como si vos al corredor le dijeras, corriste, le doy el dato permanentemente. Pero necesitamos otra cosa además del dato, necesitamos observación y necesitamos más descripción del desempeño y de lo que estoy haciendo. Ahora, conversando con alguien de la agencia antes de la entrada, que me decía, me comentaba un caso en Estados Unidos que estaban pensando en armar equipos de especialistas en las escuelas que se dedicaran a analizar los datos de las pruebas externas. Yo le decía, mira, mi visión es que las escuelas no necesitan más analistas de datos, de pruebas externas, sino que necesitan aprender más a mirar lo que pasa dentro del aula, que es algo que se hace muy poco y mal. O sea, nos cuesta, necesitamos más evaluación de este tipo, descriptiva del desempeño más que valorativa. La evaluación valorativa tiene una función, sirve para determinados fines, no es la que me va a ayudar a mejorar. Con esto no quiero decir que haya que eliminarla. ¿Por qué? Vuelvo al principio, porque el incentivo externo es relevante. Si esta chica que está saltando aquí no tuviera una competencia por delante, probablemente no tendría el incentivo para mejorar y tomaría a medias las recomendaciones del entrenador. ¿Sí? La clave está en el mix de las dos cosas. Como tengo una competencia externa, tengo una motivación fuerte de que quiero ir a jugar los que corremos por placer, o sea, no es lo mismo salir a correr uno solo con los amigos 10 kilómetros el fin de semana que correr una carrera de 10 kilómetros, porque se genera otro incentivo al correr la carrera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las dos patas son importantes y si le falta una de las dos uno queda chueco, ¿sí? Empieza a cojear. Necesita tener el aspecto formativo, necesita tener el aspecto sumativo. Lo importante es que si no existe la dimensión formativa es muy difícil mejorar, o sea que el feedback no puede ser simplemente el dato del desempeño final. Entonces tienen que estar esos dos dispositivos y tienen que estar alineados. En términos de sistemas de pruebas externas con finalidad sumativa, simplemente un repaso por lo que hay. Por un lado hay países que tienen exámenes nacionales para los estudiantes, o sea, puede haber pruebas con finalidad sumativas que tengan consecuencias directamente para el estudiante cuando hay exámenes nacionales, al estilo del bachillerato francés. Y una de las ventajas allí es que el estudiante tiene una motivación fuerte para hacer la prueba. Uno de los problemas a veces de las evaluaciones como PISA es que no en todos los países la motivación de los estudiantes para responder las pruebas es igual, ¿verdad? En los países asiáticos hay una disciplina muy fuerte de trabajo, los estudiantes responden y hacen su mejor esfuerzo. Mi convicción es que en Uruguay, por cómo somos los uruguayos, el estudiante pregunta, ¿qué va a pasar con el resto de esta prueba? ¿Me va a afectar en algo? ¿No? ¿Y qué pasa si no la hago? Esa pregunta nunca la haría un estudiante en Corea. Pero ese es un modo de pruebas externas con finalidad sumativa. Está toda la experiencia que en el Reino Unido, aquí en Chile, de publicación de los rankings, de las denominadas League Tables, donde básicamente el efecto, la consecuencia es simbólica, ¿verdad? El hecho de quedar públicamente categorizado o ubicado en un determinado lugar. Hay una finalidad que cada vez más en los países está la cuestión de que más allá de que uno no trabaje en la línea del ranking, el que haya información pública y de que la escuela tenga que de algún modo dar cuenta, y no solo la escuela, sino también el ministerio, la política educativa, de qué es lo que está haciendo en relación al derecho a la educación, para que eso no quede simplemente en una declaración de buenas intenciones, es necesario. A veces hay consecuencias administrativas, ¿verdad? La posibilidad de cierre. Hay países como México, sobre todo, que en su momento ahora lo acaba de cancelar, pero tuvo un programa muy fuerte de asignación de salario a los docentes en función de resultados de pruebas estandarizadas. Entonces ahí hay como un abanico de posibilidades. Y yo creo que alguna forma de información pública sobre el desempeño de las escuelas es importante que existe.
Del otro lado, y creo que uno debería pensar, yo lo pienso para mi país, que tiene sobre todo una tradición muy fuerte de ausencia, de pocas pruebas a gran escala, es el caso opuesto a Chile. Que Uruguay necesitaría algún tipo de examen nacional con consecuencia para los estudiantes. Ok, a nivel formativo, uno puede tener un sistema. Una primera forma de tener un sistema de pruebas externas es simplemente devolver el resultado al propio estudiante, ¿verdad? Ahí la cuestión es si al estudiante le interesa o no el resultado de las pruebas, pero hoy día cada vez hay más sistemas de enseñanza y de evaluación externa que le dan a uno devolución inmediata sobre lo que alcanzó y que es parte de un proceso de aprendizaje. En Uruguay tenemos mucho la evaluación, un sistema de pruebas externas que se aplican en línea para uso interno dentro del aula por parte del propio maestro. O sea, como cada niño tiene un computador, hay una ventana de 2-3 semanas. En ese periodo el maestro puede aplicar la prueba cuando él quiere, el día que él quiere, le dice a los niños, hoy nos vamos a conectar, cada niño accede a la red, responde la prueba en la computadora, y lo interesante del sistema es que ni bien terminan los niños de hacer la clase, el maestro tiene en su pantalla, niño por niño, pregunta por pregunta, cuáles fueron las respuestas. Y entonces puede, el mismo día o al día siguiente, cuando él quiera, volver a discutir con los niños tal pregunta, por qué respondieron así, por qué, de todos modos, es un muy buen sistema. Tampoco lo idealicen, lo usan algunos maestros, muchos maestros no lo incorporan porque lo consideran que no va de acuerdo con sus prácticas, el tipo de ítems, en fin, hay dificultades varias. Perú ha trabajado mucho con evaluaciones censales y con un esfuerzo muy grande de devolverle informes a los docentes, escuela por escuela, pero de modo reservado, para que la escuela lo use para mejorar sus prácticas, sobre todo en segundo de educación básica. Y yo creo que todo esfuerzo de evaluación para darle información a las propias autoridades del ministerio, en el fondo encaja dentro de esta finalidad formativa cuando la evaluación no tiene una finalidad de dar cuentas públicas en forma externa. La clave para pensar, avanzo en pensar un poco, que era un poco el planteo que me hacían los colegas de la agencia sobre qué cosa sería un sistema de pruebas externas cuya finalidad sea formativa. Entonces creo que ahí la primera pregunta es formativa para quiénes, ¿verdad? Porque de hecho una evaluación que retroalimenta las políticas es formativa para los tomadores de decisiones y puede haber evaluación formativa directamente, de pruebas externas, como decía recién, directamente a cada estudiante, le aplico una prueba y le doy el resultado al estudiante. Pero creo que en lo que estamos pensando es en un sistema dirigido a los docentes, ¿verdad? Un sistema de pruebas externas con finalidad formativa para los docentes. Y entonces allí me interesa mostrar que hay como principio, o puede haber más, ¿verdad? Pero hay como 4 grandes alternativas. Una es, mi intención puede ser simplemente ayudar al maestro a entender cómo son los procesos cognitivos y las dificultades que tienen los estudiantes cuando responden las pruebas, y esto que les comentaba de Uruguay va en esa línea. La idea es que el maestro pueda discutir a partir de los resultados y analizar un poco las dificultades de los estudiantes, cómo piensan, en qué ítems o en qué tipo de habilidades tienen más dificultades. Hay un paso más ambicioso que es ayudar a revisar las prácticas de enseñanza. Yo puedo pensar un sistema externo de evaluación con fines formativos que ayude a revisar los modos de enseñar y el modo de hacer las cosas en el aula, más complejo que lo anterior. Y luego puedo ir un paso más, que son cosas que están, por lo que entiendo, en la agenda de la agencia en este momento, que es entrar a revisar las propias prácticas de evaluación dentro del aula. O sea, cómo el propio maestro evalúa a sus estudiantes, tanto con fines sumativos, o sea, de calificación, como con fines formativos. Y ahí voy a hacer un desvío de 3 diapositivas para detener un minuto en este tema de la evaluación dentro del aula. Axel Rivas, que es un investigador argentino que acaba de publicar un estudio muy interesante de políticas educativas en la región, le llama a este tema, le usa la expresión que a mí me gustó mucho, el elefante invisible.
en el sentido de que estamos mirando mucho la evaluación externa y los resultados de los alumnos en pruebas externas y casi no miramos la evaluación que ocurre todos los días dentro del aula, que probablemente es la que tiene más impacto y más efecto sobre los estudiantes. Lo primero, a mí me ha tocado hacer 2 trabajos de investigación en varios países de América Latina, uno en sexto de primaria, otro en tercero de media ciencias, 9º grado. Y en los 2 casos estuvo Chile incluido, y que fue un trabajo basado en entrevistas con los profes sobre cómo evalúan y en registro de las propuestas, cuáles son las evaluaciones que ellos utilizan en el aula, no las pruebas externas, las que ellos le proponen a sus alumnos cuando los van a evaluar, sea con fines formativos, sea con fines de calificación. Entonces, en 3 rasgos rápidos, lo primero que encontramos es esto que les decía hoy. Todo el tiempo los docentes, la mayor parte de los docentes en la región, todo el tiempo estamos poniendo puntajes y notas. Esto es un testimonio breve de uno de los docentes. Hay una lista de cotejo por alumno, por ejemplo, levanta la mano para opinar y tiene su puntaje. Si recoge un papelito del suelo, se tiene en cuenta un tema transversal, la conciencia ambiental. Si participan en el aula en lluvia de ideas, también se les pone un check. Al final tienen un puntaje. O sea, hay una lógica que termina en unas planillas de este tipo, que no pretendo que vean, pero donde el docente va registrando y poniendo puntitos y notas por todo, y del cual después sale, yo le llamo la pócima de la bruja, ¿verdad? ¿Vieron la bruja que tiene el caldero y lo va revolviendo y pone 3 hojas de laurel, una pata de rana, además, y saca su... Bueno, los docentes hacemos muchas veces eso, o sea, ponemos notas por una cantidad de cosas y después sacamos un promedio que es la nota, que nadie sabe qué quiere decir, porque hay un poquito de cada cosa, ¿verdad? De si levantó el papelito del suelo, si participó en la clase, si le fue bien en la prueba. Pero que se transforma en la razón de ser del trabajo educativo. Esto es de una profe de acá, chilena, que nos decía, a mí me gustó mucho la expresión, dice, la nota es como la plata. Si esto, cuando le preguntamos por la evaluación formativa, el problema decía es que si una actividad no tiene nota, los muchachos se bajan al tiro y hacen los trabajos a media. Es como la plata, dice, todo es para lograr algo, nada se trabaja porque sí. O sea, hemos perdido, en parte promovido por nosotros mismos, por los docentes, que promovemos que el alumno haga todo en función de la calificación. Ahí tenemos un problema serio. El segundo problema que tenemos es que, si bien hay un discurso, y hablo siempre, me incluyo, cuando hablo en plural, porque yo me incluyo como docente, porque no quiero aparecer como alguien que critica de fuera, si bien ahora no estoy dando clase en la educación media, di algunos años filosofía, pero soy docente a nivel universitario. En general existe el discurso de que la evaluación externa es memorística y repetitiva y que en realidad la evaluación auténtica, la que va realmente a los procesos de reflexión crítica, etcétera, es la que hace el docente dentro del aula. Bueno, yo lo que puedo decir después de tengo aproximadamente entre los 2 estudios alrededor de 6.000 registros fotográficos de tareas de evaluación propuestas por los docentes, es que eso no es cierto. En el 80-20. ¿Sí? 80% de los casos contra 20. 80% de los casos, las tareas son del tipo de estas que voy a mostrar 3 muy rápidamente, ¿no? Observa en la siguiente tabla las características de estos elementos imaginarios y ubícalos dentro de la tabla periódica. Entonces le doy 3 elementos, estado de oxidación, y tiene el alumno que saber si el elemento A, B es A, B o C. Biología, tengo que establecer la correspondencia entre 4 términos y el significado y unir con flechas. Que algunas son preguntas que yo digo, en realidad se responden con un mínimo de nociones de concordancia en el lenguaje, ¿verdad? Las neuroglias, bueno, en este caso no tanto, pero el estudiante tiene esos 4 términos: exteroreceptores, neuronas, neurotransmisores, neuroglias, y ubicar la definición de cada una de ellas. Esta es la que les decía que es más de sentido común, ¿no? Que le pone 5 puntos. Ciencia. Y las opciones son: primer paso del método científico, los cuerpos se estiran y se vuelven a su estado normal, hacen sus investigaciones en los laboratorios, es una porción de materia, conjunto de conocimientos. Estas son las preguntas que uno dice, bueno, un lector medianamente avesado no va a decir que los científicos
es el primer paso del método científico, o que los científicos es un conjunto de conocimientos. Como esto, ya les digo, lo que encontramos es que predominan este tipo de actividades que básicamente requieren del estudiante aplicar, recordar o aplicar fórmulas de un modo muy mecánico. Y lo tercero, importante que quiero poner sobre la importancia, es que cuando les preguntamos a los profes por la evaluación formativa, en general, que está muy fuerte en el discurso, pero nos llamó la atención las interpretaciones o las concepciones que hay. Una es que evaluación formativa es valorar todo lo que tiene que ver con actitudes y valores. O sea, no es evaluación formativa en relación al aprendizaje, sino que evaluación formativa es valorar la actitud en clase, cómo se debe sentar, las normas de convivencia, o un profe nos decía, eso lo evalúa formativamente. Lo evalúo formativamente. Cuando se presenta un libro, cómo lo debe cuidar, dejar el salón arreglado, que no se tiren objetos. Esta es una de las concepciones de evaluación formativa predominante. La otra es simplemente señalar errores, mostrar las equivocaciones, las palabras mal escritas. Y la otra es motivar. La evaluación formativa es estimular a los alumnos. Les doy estímulos positivos, tú puedes, al alumno que nunca sale bien, lo felicito, mi amor, y así se motiva. Esto es muy típico de la escuela primaria en Uruguay. Esto último, al maestro le cuesta mucho decirle al alumno que algo está mal. Al que le ha salido mal le pongo, necesitas esforzarte un poco más, tu tarea no ha estado completa, muy bien, te felicito. Esta cosa de que no puedo decirle algo malo al niño porque se va a desmotivar. Entonces, mi visión es que estos son tres problemas claves de evaluación en las aulas de América Latina que no estamos mirando. Cómo calificamos, qué tipo de tareas usamos, cómo usamos la evaluación formativa. Y antes de volver a la ruta principal, me gustaría simplemente, hay un autor norteamericano, Grant Wiggins, que dice, es muy importante cuando uno habla de evaluación y de evaluación en el aula, evaluación formativa, distinguir tres cosas que son completamente distintas. Una cosa es valorar, otra cosa es hacer una devolución y otra cosa es dar orientación. Entonces, el problema es que los docentes solemos dar mucha valoración cuando damos notas o cuando felicitamos y demás, o cuando le transmitimos al alumno que algo está bien o no está del todo bien, tenés que esforzarte más. Pero eso, el problema es que no le dice al alumno dónde está el problema. En general, el origen de la calificación suele ser oscuro. En Uruguay es típico que el alumno le reclame a uno como profesor, profe, yo hice todo lo que usted dijo en clase, ¿qué tengo que hacer para sacar más notas? Pero no termina de entender dónde está el problema. Y muchas veces damos orientación, damos pistas, mejora esto, revisa esto, haz esto, pero sin que el estudiante haya terminado de comprender dónde está el problema. Entonces, Wiggins lo que dice es, la clave de la evaluación formativa es la devolución, es información de cómo me desempeñé a la luz de lo que tenía que lograr, ¿sí? Desempeño real contra desempeño ideal. Y lo importante es que el dispositivo sea autoevidente, o sea, que el estudiante pueda darse por sí mismo cuenta de esa distancia entre lo que se esperaba y lo que consiguió. Mientras no exista esta comprensión, la orientación puede quedar sin sentido para el estudiante. Y él pone un ejemplo muy bonito, que a mí me gusta mucho, que es él menciona un profe de educación técnica, Ralph, que está dando un curso de soldadura y les da un instructivo a los alumnos sobre cómo tienen que hacer para soldar unas piezas en aluminio. Y les dice, hagan el trabajo, cuando lo tengan terminado, coloquen con un marcador su nombre y dejen vengan aquí delante y lo dejan sobre la mesa. Los alumnos trabajan, ponen su nombre, los primeros que terminan vienen. Cuando llegan a la mesa y van a dejar su trabajo, se encuentran que dentro de esa mesa hay una cantidad de trabajos hechos por alumnos de años anteriores, ordenados desde los que están perfectos, ángulos rectos, prolijos y demás, a los que están torcidos, mal hechos, desprolijos. Entonces dice, los estudiantes llegan, se encuentran con eso, miran lo que traen y algunos se dan vuelta, vuelven a su mesa y se ponen a trabajar de nuevo. Entonces Wiggins dice, eso es un buen dispositivo de devolución, es algo que le permite al estudiante darse cuenta por sí mismo de la distancia entre lo que se esperaba y lo que logró. Esto es muy fácil de hacer con un objeto material,
obviamente, es mucho más difícil de hacer con la producción intelectual, con un trabajo, un ensayo, un trabajo de producción escrita, etcétera. Pero se puede hacer utilizando matrices de valoración o rúbricas que describan las características que tiene que tener lo que se le está pidiendo al estudiante, o se puede hacer al mismo estilo de Wings, dándole al alumno un trabajo modelo o ejemplar, o uno de los trabajos bien logrados de alguno de sus compañeros, y diciéndole, hacer la comparación e identificar cuál es la distancia, en qué cosa tu trabajo se aleja de eso. Y eso, obviamente, si se hace en forma colectiva y en equipo, mejor. Pero lo que me interesa es esto, que evaluación formativa no es simplemente de decirle al alumno si estuvo bien, regular o mal, sin calificarlo, no es ir directamente a orientar qué es lo que tiene que hacer, sino sobre todo ayudarlo a entender la distancia entre lo que se esperaba que lograra y lo que logró. Para poder hacer evaluación formativa es muy importante que el estudiante sepa cuál es la meta, a dónde tiene que llegar. Primer problema que tenemos los docentes, muchas veces no somos claramente explícitos con los alumnos sobre qué es lo que esperamos que aprendan o sobre qué es lo que esperamos de un trabajo, simplemente les damos una serie de preguntas para una prueba o una consigna. Segundo, que la tarea sea suficientemente compleja. Claro, uno de los problemas que nosotros, de las reflexiones que hacíamos en este estudio que hicimos en varios países, es que cuando las tareas son demasiado memorísticas y simples, no hay forma de hacer devolución, porque claro, si la pregunta es unir las neuralgias, neuronas y neuralgia con las definiciones, lo único que le puedo decir al estudiante es revísalo, o esta está bien y esta está mal. O sea, para poder hacer devolución necesito involucrar al estudiante en procesos de trabajo más sofisticados y más complejos. Ok, vuelvo, dejo eso simplemente para decir, ahí hay todo un mundo que hay que pensar cómo trabajar. Vuelvo y entro ya en la recta final de la presentación. Vuelvo a la cuestión de cómo pensar evaluación formativa desde pruebas externas, y vuelvo a poner sobre la mesa estas dos alternativas. Puedo poner el foco en ayudar al docente a pensar los aprendizajes de los estudiantes y las prácticas de enseñanza, o puedo intentar poner el foco en este último, de cómo ayudo al docente a hacer mejor la propia evaluación que él hace dentro del aula, tanto la formativa como la de calificación. Entonces, para pensar un sistema de pruebas, yo creo que hay 4 desafíos, 4 cosas que son muy importantes y que hay que pensar muy bien, y del diseño fino. O sea, no es solamente una cuestión de buenas intenciones esto de pensar un sistema de pruebas externas que tenga finalidad formativa. Las 4 son estas que están allí, voy a detenerme un segundo en cada una de ellas. Tengo que pensar cómo articulo ese sistema con las prácticas habituales de los docentes. Tengo que pensar cómo articulo el sistema con los dispositivos que existen para acompañar a los docentes. Tengo que pensar cómo construyo desde las prácticas docentes y cómo construyo redes de trabajo colaborativo. Y tengo que pensar el problema del alineamiento entre evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Sobre lo primero, tenemos la tentación, los que trabajamos, cuando uno se ubica en el trabajo desde una unidad central del ministerio, como es la agencia de calidad o cualquier otro lugar, un instituto de evaluación, etcétera, a pensar desde ese lugar. Si queremos que un dispositivo de evaluación externa tenga carácter formativo, tenemos que pensar cómo eso se encastra en la lógica de trabajo cotidiana de los docentes. Tengo que, en el último pongo basado en evidencia. Nosotros decimos, los que nos dedicamos a estos temas, solemos decir, bueno, las escuelas deberían tomar decisiones basadas en evidencia, los políticos deberían tomar decisiones basadas en evidencia. Bueno, nosotros deberíamos pensar un sistema de evaluación con fines formativos basado en evidencia. ¿En qué tipo de evidencia? En evidencia sobre cómo trabajan los profesores y qué les puede servir de lo que nosotros generamos en la evaluación externa. No podemos dar por supuesto que a los docentes les va a interesar los datos de la evaluación que hacemos los expertos en evaluación. Ahí hay una instancia de diálogo y no podemos asumir que los docentes van a
van a dejar de hacer lo que vienen haciendo porque viene el Ministerio, la Agencia de Calidad o el CPIP y me dice ahora vamos a enseñar y vamos a evaluar así. No funciona así el mundo, la gente, o sea, hay que ver cómo uno ayuda a modificar un bus que está en marcha y que no va a parar, va a seguir marchando. Entonces, no podemos hacer tabla rasa, tenemos que pensar y estudiar cómo están trabajando los docentes y qué les puede ayudar de lo que yo puedo generar desde un esquema de evaluación externa. Y vinculado a eso, no puede ser una tarea, no debería ser una carga de trabajo adicional para el docente, porque el problema que tenemos también es que pues el docente ahí recibe las demandas y los programas de salud, de derechos humanos, de evaluación externa, y todo cae sobre el docente que en general trabaja en condiciones difíciles y con muy poco tiempo. Entonces, cualquier cosa que uno haga debería ayudar a resolver problemas del trabajo cotidiano en la docencia. Lo segundo decía, el segundo desafío es cómo uno lo articula con los dispositivos de acompañamiento. Vuelvo al concepto de cuando ponía el ejemplo de los deportes. Si uno quiere hacer evaluación formativa, tiene que haber alguna forma de acompañamiento directo que implica entrar al aula. Esto uno no lo arregla poniendo materiales en la web, que es otra de las tentaciones que tenemos. Bueno, desarrollé una cantidad de herramientas e instrumentos, los pongo en la web, están a disposición de todos los docentes, ya hice mi aporte, ¿no? El docente está ocupado en una cantidad de cosas, probablemente la mayoría ni se entere de que hay esas cosas en la web o no tenga el tiempo para entrar a mirarlas y trabajar con otros sobre cómo utilizarlas. Entonces, esto no se resuelve a distancia. Creo que uno tiene que pensar cómo articula esto con los dispositivos habituales de acompañamiento a los docentes que existan o que sea necesario crear. Tema clave. Tercero, yo creo que hay que hacer una apuesta grande a generar, a aprovechar la producción de conocimiento y de prácticas de los propios docentes. Creo que tampoco uno debería pensar esto como un sistema estrictamente externo que le cae al docente con cosas nuevas, sino que parte del sistema debería ser contribuir a recuperar formas de evaluación y de trabajo en el aula de los propios docentes. Los docentes, cuando uno les da oportunidad, esto que mencioné hoy en tono crítico sobre el tipo de evaluaciones, cuando uno le da oportunidad a los docentes y espacio para revisar y rehacer su trabajo, en general hacen cosas fantásticas. Nosotros trabajamos durante muchos años en Uruguay con un diploma que sigue existiendo, era un diploma en evaluación de aprendizaje para los docentes en el aula. Y las tareas básicas consistían en que los docentes traían sus evaluaciones y las rehacían, las rearmábamos o sea, las analizaban críticamente y las reformulaban. Entonces siempre cuento muy rápidamente unos profes de biología que tenían una prueba de 5 preguntas sobre el colesterol, qué es el colesterol bueno, qué es el colesterol malo, qué ejercicio hay que hacer, que tenía el defecto propio de la mayor parte de nuestras evaluaciones. Le hacemos preguntas al alumno para que el alumno nos cuente a nosotros sobre lo que nosotros ya sabemos. El alumno, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, repetir lo que el profe dijo en la clase y lo que está en el libro de texto. Esa tarea, este grupo de profesoras, un grupo de profesoras de biología, la reformuló y le propuso a los estudiantes esta tarea. Hay una campaña pública de salud cardiovascular en la ciudad de Montevideo, promovida por la Intendencia, y la Intendencia les pide a ustedes que elaboren un folleto de difusión que se va a usar ese día en la campaña, donde va a haber puestos móviles para que la gente se haga un análisis de sangre y le van a dar el resultado del colesterol. Ustedes tienen que hacer un folleto de 4 paginitas donde le expliquen a las personas qué es el colesterol bueno, qué es el colesterol malo, cómo leer el análisis, qué hábitos de vida, de ejercicio, de alimentación deberían tener, etc. Dense en cuenta que el contenido de las 2 tareas es exactamente el mismo. Pero el desafío intelectual es completamente distinto. Una cosa es que me hagan las 4 preguntas para que se las responda al profe, yo ya sé que el profe ya lo sabe. Y otra cosa es que me pongan en la situación de explicarle eso a un ciudadano de a pie que anda por la calle y tengo que ayudarlo a entender estos conceptos que trabajé en el aula. Entonces, lo que quiero decir con esto es que mi visión es que hay un potencial desaprovechado en el trabajo docente y que
parte de, y que además el profesor siempre va a valorar mucho más lo que haya sido elaborado por otro colega de lo que le mande cualquier equipo central de cualquier ministerio. Por eso pongo acá, el de profesor a profesor, ese eslogan era un eslogan de un programa muy bueno que tuvieron en el estado de Minas Gerais, en Brasil, que era justamente eso, era un programa que lo que apuntaba era al intercambio, a ayudar a los profesores a sistematizar modos de trabajar en el aula y compartirlos unos con otros. Y por eso puse esto de hecho en el aula. En Uruguay tenemos una frase para promover la producción nacional, que es una etiqueta que van los productos que se llama Hecho Acá, como para promover el consumo de los productos hechos en Uruguay. Entonces, Hecho en el aula es un sello que los docentes valoran mucho. Y además generar esos espacios es un incentivo profesional muy potente. Uno de los problemas, en mi visión, del trabajo docente en Uruguay y en general en América Latina, es que es un trabajo muy aislado. La gente trabaja sola, tiene pocas oportunidades de compartir con otros, tiene pocas oportunidades de mostrar su trabajo. Y como decía al principio, la gente no se mueve, o sea, todos queremos tener una remuneración que nos permita vivir dignamente, pero tenemos otros incentivos y el compartir el trabajo profesional con otros es una de las cosas que son incentivos para los docentes. Y tenemos la ventaja de que hoy día la tecnología está disponible. Esto que hace 20 años era mucho más complicado porque implicaba compartir papel, escribir, imprimir, distribuir, fotocopiar, hoy día es mucho más accesible a partir de las tecnologías. Y cuarto de los desafíos que creo que hay que tener presente a la hora de pensar política es cómo uno alinea las distintas evaluaciones. O sea, si uno va a pensar en desarrollar una línea de trabajo de evaluación formativa con las pruebas externas, primero tiene que haber algún grado de alineamiento con las sumativas. O sea, no puede ser algo que vaya en una dirección completamente diferente de las pruebas que van a dar lugar a que la escuela quede categorizada de determinada manera. Y en el caso de Chile, sé que están discutiendo una ley de carrera docente, hay un sistema de evaluación docente, o sea, uno debería pensar esto, cómo se alinean estos distintos esfuerzos, porque lo peor que puede pasar es que uno empieza a desarrollar un sistema de evaluación formativa que vaya en direcciones distintas de estos otros esfuerzos, del sistema de evaluación docente o de las pruebas o de los estándares curriculares y demás. Y última, cierre, la cuestión básica para mí, o el contexto, digamos, en el que esto tiene que colocarse, es el de cómo uno crea condiciones para un mejor ejercicio de la profesión docente en la región. Y para hacer de la práctica dentro del aula un objeto de análisis. Y ahí yo veo estos 4 elementos clave que uno tiene que poner a jugar. Uno que creo que es especialmente importante en Uruguay, en general en América Latina es muy importante la educación media, y es el de la pertenencia del docente al establecimiento educativo. Una de las dificultades, en Uruguay es el caso extremo, los docentes de educación secundaria tienen su trabajo desperdigado, son contratados por horas. O sea, yo, profesor de matemática, tengo 10 horas de matemática en este liceo y voy 2 veces por semana, tengo otras 10 en una escuela técnica y voy otros días, y tengo mi trabajo distribuido en 3 o 4 instituciones distintas, voy un ratito a cada una, y por tanto nunca me encuentro con la gente. En primaria es distinto, pero además de esto tenemos en América Latina el problema de que seguimos concibiendo el trabajo docente como horas en aula. Hay un estudio muy reciente de la OCDE, TALIS, que estudia la profesión docente en muchos países del mundo, y lo que uno puede ver es que los países del mundo desarrollado, la norma es que el contrato docente es de 40 horas, y de esas horas el docente trabaja 20, 25, un poquito más dentro del aula, y el resto del tiempo hace el trabajo que normalmente en nuestros países el docente lleva para su casa, ¿verdad? No sé cómo es aquí en Chile, pero
Además de ser docente, mi esposa es profe de matemática, mi hermana es maestra, y entonces yo sé perfectamente que no hay domingo ni feriado en que mi esposa hoy día, en este momento, está viajando de Montevideo a Bahía Blanca, que es donde vive mi hija, en el sur de Argentina, 800 kilómetros, en un bus, tiene unas 8 horas de bus, y obviamente una de sus preocupaciones era su mochila con los parciales para corregir en el viaje. En el mundo desarrollado, el profe hace eso dentro de su horario de trabajo, ¿verdad? Yo siempre cuento, me tocó en el 2010 visitar una escuela media para población afroamericana en las afueras de Chicago, y yo iba con mi mentalidad de uruguayito a conversar con los profes, y les digo, ¿y cómo es su horario de trabajo, educación media? Entonces, cara de asombro. Dijeron, entramos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 4:30 de la tarde. ¿Y dan clase todo el día? ¿Están dando clase? Segunda cara de asombro de ellos, me miraron, este es indio. Y dice, no, me dice, ¿cómo vamos a dar clase? Y damos lo que les decía hoy, 25 horas, pero no, el resto del tiempo nos reunimos, preparamos, corregimos, atendemos a alumnos fuera del aula, trabajamos con los padres. Tercera pregunta, esto ya es bien de uruguayo, ¿no? ¿Y cómo hacen cuando cambia la matrícula? Porque suponte que tú tienes un profe de matemáticas y tienes 3 grupos de primer año, 3 de segundo año, 3 de tercero de media, y cambia la matrícula y ahora hay 2 grupos en vez de 3. Y los tipos me miraron de nuevo y me dijeron, bueno, a veces un año un profe le toca dar, en vez de 25, le toca dar 28, al año siguiente capaz le toca dar 20. Capaz que un año un profesor de matemáticas le pedimos que dé un curso de física, lo arreglamos cada año. Pero claro, ¿cuál es la lógica detrás? Que en Uruguay, en Chicago ellos tienen el cuerpo docente y ajustan las cargas horarias de acuerdo a la realidad de la matrícula. En Uruguay hacemos exactamente lo contrario. Uruguay es un caso delirante, ¿no? En Uruguay, cada año, en este momento, en octubre, se empiezan a definir la cantidad de grupos de cada materia que va a haber en cada liceo, y se convoca a los profesores entre noviembre y diciembre a elegir las horas para el año próximo, y eso se hace todos los años. Pero entonces, la variable de ajuste es la dedicación del profesor. Mientras que para la gente que está en Chicago, no, pues el profesor de establecimiento, tiene esta carga horaria y cada año ajustamos de acuerdo a pero no voy a mover la dedicación del profesor. Nosotros en Uruguay al revés, la variable de ajuste es la dedicación del profesor. Según la matrícula voy cambiando las dedicaciones y las cargas horarias de los profesores. Entonces, ahí hay un problema central que afecta a cualquier política. ¿Sí? El plan Ceibal, vuelvo al caso del plan Ceibal en Uruguay. Una de las dificultades de las maestras es que no tienen tiempo a sentarse, todos los niños tienen la computadora. Pero la maestra me dice, ¿y yo cuándo me siento a ver qué información hay en la web, a buscar cosas? No tengo tiempo. Lo segundo es que yo creo que necesitamos más espacios de trabajo colectivo. En mi país, por lo menos, el trabajo es muy individual, cada docente hace su trabajo en el aula solo. Hay mucho rechazo a que alguien de afuera entre a ver el aula. Los japoneses aquí tienen mucha experiencia de trabajo en colectivo, o sea, se dedican todas las semanas horas a preparar colectivamente un modo de enseñar triángulos en tercer año de educación primaria, lo trabajan juntos, lo llevan 2 o 3 de ellos al aula, lo observan cómo lo hace, vuelven, lo revisan y después lo comparten con otras escuelas que trabajaron sobre otros temas y están continuamente generando y compartiendo prácticas. Entonces creo que una cuestión central es eso, abrir el aula. Mientras no abramos el aula a revisar y generemos espacios para revisar la práctica, es muy difícil generar cambios. Y por último, se necesita liderazgo pedagógico. Uno de los problemas también es que si no hay conducción, estos espacios no son productivos automáticamente. En Uruguay se han creado muchas cosas que llaman horas de coordinación, que son horas horas remuneradas para que los profes se reúnan, pero también en ausencia de alguien que conduzca y que llene de contenido ese espacio, es muy variado. Algunos la aprovechan y otros
profes se sientan a quejarse de los problemas de los alumnos, o sea, uno tiene que combinar estos 4 elementos para mejorar las condiciones de ejercicio de la profesión, para que cualquier otra cosa, computadoras, libro de texto, evaluación formativa, pruebas externas, lo que sea que uno coloque en el sistema, si uno no toca de algún modo estas condiciones, va a tener poco impacto. Bueno, les agradezco la paciencia y espero con esto haber contribuido un poquito a pensar el tema para adelante aquí en Chile. Muchas gracias.